resolver los problemas que había planteado y que dejé en la historia de Instagram. El primero corresponde a demostrar que el arcoseno de alfa más el arcoseno de beta va a ser igual al arcoseno de todo esto que tenemos acá. O sea, alfa por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado más beta por la raíz cuadrada de 1 menos alfa cuadrado. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Mi consejo, partir desde este lado. Siempre desde lo más complejo de lo que se vea más complejo, llegar a lo más elegante o lo más simple. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser definir lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que el arcoseno de un número A, si es igual a B, esto implica directamente que el seno de B va a ser igual a A. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar esta definición a nuestro favor? Bueno, nosotros diremos que el arcoseno de alfa va a ser igual a un parámetro que nosotros denominaremos x. Esto va a implicar que el seno de x sea igual a alfa. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo para el arcoseno de beta. Diremos que el arcoseno de beta va a ser igual a i. Esto implica que el seno de i tiene que ser obligatoriamente igual a beta. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Vamos a reemplazar los valores de alfa y beta por lo que definimos acá, que está en función de los valores que tenemos acá. Entonces, vamos a decir que el arcoseno de alfa, que dijimos que era seno de x, por la raíz cuadrada de 1 menos seno de i cuadrado, todo esto más seno de i por la raíz cuadrada de 1 menos seno de cuadrado de x. Teniendo esto de acá, nos damos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que esto que tenemos acá corresponde a el coseno cuadrado de i. Por lo tanto, si esto es el coseno cuadrado de i, la raíz cuadrada del coseno cuadrado de i vendría siendo el coseno de i. Al mismo tiempo, esto sería el coseno cuadrado de x. Por lo tanto, podríamos escribirlo como si fuera su raíz cuadrada, como el coseno de x. Esta forma que nosotros tenemos acá ya es conocida y corresponde a el seno de la suma de ángulos. Por lo tanto, podemos reescribir todo esto como el arcoseno del seno de x más y. Y por definición, nosotros sabemos que el arcoseno del seno de A va a ser igual a A. Por lo tanto, todo esto de acá se reduce a la suma, x más y. Y nosotros dijimos en un inicio que el arcoseno de alfa iba a ser igual a x y el arcoseno de beta iba a ser igual a y. Por lo tanto, todo esto se reduce al arcoseno de alfa más el arcoseno de beta. Y queda demostrado nuestra proposición inicial. Bueno, vamos a proceder a resolver este ejercicio que tenemos acá. Vamos a partir siempre de lo más complejo, lo más burdo, por decirlo así, lo que contiene más elementos, hasta llegar a lo más elegante, lo más simple. Entonces, acá nosotros nos encontramos con una suma y acá con una diferencia, una resta. Ahora, nosotros sabemos que esto lo podemos expresar como una suma o una diferencia de ángulo para cuya propiedad nosotros la conocemos. Entonces, de esa forma. Si nosotros aplicamos la propiedad tanto para la suma como para la diferencia y lo multiplicamos todo, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 4. Dando a este mismo elemento de acá. Que correspondería a seno tercio, coseno alfa tercio, menos seno alfa tercio,
Ahora, ¿con qué nos encontramos acá? Acá nos encontramos con una evidente diferencia de cuadrado, que tenemos los mismos elementos y multiplicados con la única diferencia que uno está sumando y el otro está restando. Por lo tanto, si lo reescribimos como una diferencia de cuadrado, nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, tanto este elemento de acá como este elemento de acá son elementos que nosotros conocemos. Nosotros sabemos cuál es el seno de Pitercio. Nosotros sabemos también cuál es el coseno de Pitercio. Entonces, lo reescribimos en función de esos valores. Vamos a decir entonces que 4 seno de alfa tercio va a ser igual, multiplicado por el seno de pi tercio es raíz de 3 partido 2. Eso al cuadrado nos quedaría 3 partido 4. Ahora, el coseno cuadrado de pi tercio lo podemos reescribir como el seno en función del seno cuadrado de pi tercio. Eso nos quedaría 1 menos el seno cuadrado de pi tercio. ¿No es cierto? Después acá, menos el seno cuadrado de pi tercio, de alfa tercio, perdón, multiplicado por el coseno de pi tercios es un medio. Ahora, un medio al cuadrado me queda un cuarto, por lo tanto esto estaría multiplicado por un cuarto. Si nosotros pasamos multiplicando de acá para acá y resolvemos, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 4 seno de alfa tercio, todo esto multiplicado por 3 cuartos por 1, 3 cuartos, menos 3 cuartos del seno cuadrado de alfa, menos un cuarto del seno cuadrado de alfa tercio, ¿cierto? Si multiplicamos este elemento de acá por los elementos que tenemos acá adentro, nos quedaría primero 3 seno de alfa tercio. Todo esto menos 3 seno de pi, seno de alfa, seno cuadrado de alfa tercio, seno cubo de alfa tercio, menos, acá lo mismo, seno por seno cuadrado, nos queda seno cubo, al igual que acá, de alfa tercio. Entonces, acá tenemos términos semejantes, nos quedaría 3 seno de alfa tercio menos 4 seno cubo de alfa tercio. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad? Vamos a revisar o a crear una propiedad que nos va a permitir deducir porque esto es igual a esto. Bueno, entonces, ¿qué es importante considerar? Nosotros vamos a definir al seno de 3x, que es una propiedad que nosotros no conocemos, y la vamos a deducir a partir de dos propiedades que sí conocemos. O sea, vamos a subdividir en esto en seno de 2x más x, que vendría siendo lo mismo. Nosotros conocemos la fórmula del seno del ángulo doble y también la fórmula de la suma de ángulos. Entonces, nosotros sabemos que para la suma de ángulos, el seno de la suma de ángulos va a ser igual a la suma del seno de 2x coseno de x más seno de x coseno de 2x. Entonces, nosotros sabemos que el seno de 2x es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Ahora, ese coseno se vuelve a multiplicar por el coseno de x, nos queda coseno cuadrado de x más el seno de x. Y nosotros sabemos que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos escribir el coseno cuadrado de x en función del seno. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 2 seno cuadrado de x, o sea, seno de x, perdón, factor de 1 menos seno cuadrado de x. Resolvemos el paréntesis que tenemos acá, nos quedaría más seno por 1, me quedaría seno de x, menos 2 por menos 2 seno cuadrado de x por seno de x, me queda 2 seno cubo de x. Seguimos resolviendo. 2 seno de x por 1 nos queda 2 seno de x. Y 2 seno de x por menos seno cuadrado de x nos queda menos 2 seno cubo de x.
Copiamos lo que tenemos abajo. Menos 2 seno cubo de x. Y podemos reducir y reescribir todo esto como 3 seno de x menos 4 seno cubo de x. Y esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, esto fue lo que nosotros obtuvimos al desarrollar esta parte de acá. Ahora, esto se parece mucho a la fórmula que nosotros desarrollamos recién de el ángulo tercio. O sea, el ángulo triple. Que haría de la siguiente forma. Guarda mucha similitud, de hecho son prácticamente idénticas. Con la única diferencia es que acá mi ángulo está partido en 3. Entonces nos quedaría que esto es igual al seno de 3 por el ángulo que nosotros vemos acá. Y si nosotros desarrollamos, se nos van los 3 y nos quedaría que todo esto es igual al seno del ángulo. Por lo tanto, quedaría resuelto nuestro ejercicio.